Buenas tardes, Buenas tardes, ingeniera. buenas. Comentarles primero que todavía el examen no lo tenemos que revisar, pero el viernes seguramente ya les va a llegar la nota para el día viernes y al empezar la clase lo vamos a revisar, ¿sí? Así ya cada uno ve los errores que ha tenido o pueden hacer alguna consulta o duda que tienen, ¿ya? Por ahora vamos a continuar el avance de la materia. Nos tocaría el tema número 4, sería el tema de funciones en este caso. Este ya sería una continuidad del tema anterior, ya seguimos hablando de relación entre conjuntos, estamos hablando de relaciones de correspondencia entre dos conjuntos principalmente, y bueno, una función en el fondo es un tipo especial de relación, ¿ya? Entonces, siempre a veces hay la disyuntiva, ¿es función o es relación? Bueno, podemos decir que toda función es relación, ¿sí? Toda función es una relación, pero no toda relación es una función, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a primero indicar que las funciones son relaciones, pero estas tienen una característica muy puntual que hay que ver en esta parte para poder, pues, discriminarlas, ¿ok? Entonces, en este tema vamos a ver un poco la definición de lo que es una función, la interpretación geométrica también. Aquí vamos a ver un poquito en GeoGebra, ¿sí? Vamos a ver las propiedades que tienen las funciones. Esto también lo habíamos visto en relaciones, cuando estuvimos viendo propiedades de relaciones. Aquí vamos a ver otras propiedades que son muy propias de las funciones, ¿listo? El concepto de composición también que vimos en relaciones también va a estar presente en este tema, muy similar a lo que estaba en el otro lado. Y vamos a ver algunas operaciones con funciones. Básicamente las funciones pueden ser representadas de manera algebraica, ¿sí? Entonces, derivado de eso, se pueden hacer algunos tipos de operaciones entre funciones, ¿ya? Ahora, también hay unas funciones llamadas a trozos, ¿no? Estas son poco conocidas. La forma fácil de discriminarlas, estas funciones a trozos, es porque vienen definidas por más de una expresión algebraica. Es decir, te dicen, dada la función tanto, y te la dan bajo dos expresiones algebraicas, o tres o cuatro. Por eso se le llama de a trozos, ¿no? Porque está como pedaceada y cada expresión algebraica te indica un trozo de la función. Eso también lo vamos a ver un poquito en el punto 5, donde está el tema de operaciones. ¿Listo? Bueno, vámonos con la definición. Acá vemos una gráfica, ¿no? Donde primero en el lado izquierdo estamos observando una, una gráfica de dos conjuntos, ¿sí? Entonces tenemos acá correspondencia entre un X y un Y, ¿no? Entonces, fíjense que acá a cada elemento de X le corresponde un Y, ¿sí? Eso es lo que estamos observando, ¿no? A cada elemento de X le corresponde un Y. Entonces, a veces la definición justamente está en ese pequeño detalle, ¿no? A cada elemento de X le está correspondiendo uno y solamente un elemento en el conjunto Y. Esa es una característica fundamental de la función. Ahora, en esta otra gráfica vemos similar, ¿no? Sin embargo, acá ves, por ejemplo, el 2 con el 1, el menos 1 con 2, el 0 con 3, y todavía está el concepto de a cada elemento del conjunto X le corresponde uno del conjunto Y. Pero acá vemos, por ejemplo, a este elemento que está suelto, ¿sí? Y decimos que este también tiene la característica de función, porque la función lo que mira es la correspondencia que existe entre el conjunto de partida y el conjunto de llegada. ¿A cuál le llamamos conjunto de partida? Bueno, a este primer conjunto le llamamos conjunto de partida, ¿sí? Entonces, cuando en los libros vayan a ver la referencia del conjunto de partida, se está refiriendo al primer conjunto, ¿sí? Es decir, a este. Ese es el conjunto de partida. Y al otro le llaman conjunto de llegada, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de la definición de una función, decimos que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y solamente un elemento en el conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, el segundo gráfico todavía está respetando esto que estamos diciendo y por lo tanto todavía estamos teniendo lo que es una función, ¿listo? Ok, pero veámoslo ahora en palabras, ¿no? Perdón. Ahora, si lo veíamos así, bueno, olvidé que ese gráfico estaba un poco cambiado. Miren, ay, no puedo recuperarlo, lo voy a recuperar. Quiero que lo vean como lo teníamos primero. El segundo, sí, me interesa el segundo, donde aparecían las rayitas y habíamos observado de que hasta ahí. Bueno, hasta este menos, sí, cuando no estaba saliendo esta otra, ahí, y a ver otra vez que salga, ¿sí? Estamos observando que en el conjunto de llegada eran 3, en el conjunto de partida eran 4, ¿sí? Entonces, de cada uno iba uno y estábamos bien y hasta ahí sí era una función. Pero ahora acá, fíjense, si yo de este elemento 0 le hiciera un adicional hacia el 4, ahí recién diríamos que no es función, ¿sí? ¿Por qué antes decíamos que no era? Porque todavía no se había graficado esta pequeña flechita, haciendo que a este elemento 0 del conjunto de partida le correspondan el 3 y el 4 en el conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, ahora este de la derecha, este que voy a enmarcar, ya no sería función si es que tuviera esta relación que se aumentó para acá, porque está doble, ¿no? Entonces, esa es la definición de lo que es una función. Entonces, ambas son relaciones, pero el del lado izquierdo, ¿sí? Es la única que sería función en este contexto que estamos viendo por acá, ¿ok? Ahora veámoslo en palabras para que lo podamos definir de una vez. Una función es una relación entre dos conjuntos. Entonces, fíjense cómo está agarrando el concepto de relación entre dos conjuntos, ¿no? El primero, el que yo les comentaba que se le conoce también como conjunto de partida, se le llama dominio, ¿sí? El primero es conocido también con el nombre de dominio. Y el segundo es conocido con el nombre de codominio, ¿no es cierto? En este caso, si estamos hablando del ejemplo anterior, ¿sí? Tenés siempre dos. Entonces, al primero siempre le dicen dominio de la función, ¿sí? Y al segundo le dicen codominio, ¿no? También le conocen como recorrido, ¿sí? También le dicen al dominio, también le dicen conjunto de llegada y al codominio, perdón, conjunto de partida y al codominio conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, desde cada elemento del dominio se le asigna exactamente uno y solamente un elemento del codominio. Es lo que decíamos, la correspondencia entonces del dominio siempre va a ser de una, ¿sí? Jamás va a ocurrir que de este mismo, por ejemplo, parta otra, haciendo que haya dos en el codominio, ¿sí? Eso ya no sería función. Tendría que no existir esa situación. Entonces, a eso se refiere la definición. Con esa definición ya nosotros pudiéramos entender entonces a qué se refieren cuando decimos función y cuando decimos que no es una función, ¿ya? Normalmente cuando hablamos del lo que es el dominio, estamos hablando de la variable independiente. En este caso lo podemos simbolizar con una X y es conocida más como variable independiente, ¿sí? Y al Y, que sería para el segundo conjunto, que en este caso que está en el codominio, se le conoce como variable dependiente, ¿ya? Entonces, a veces incluso el Y, que era del segundo conjunto, no lo representamos con el símbolo Y, sino más bien con f de x, así como estamos viendo acá, f de x, ¿sí? Que es equivalente a referirnos hacia la variable Y, porque es lo mismo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos en un contexto de funciones, donde hablamos de un
un primer conjunto de partida y un conjunto de llegada, la X sería el que está representando al conjunto de partida, la Y estaría representando al conjunto de llegada, pero a veces no le decimos Y, normalmente incluso en las expresiones algebraicas se la refieren al Y como un f de X, ¿sí? Entonces eso hay que tomar en cuenta cuando estemos interpretando porque nos pueden poner de diferente manera. ¿Ok? Entonces, una función es una correspondencia que asigna a cada elemento del conjunto A un solo elemento en el conjunto B. ¿Y cuál es el conjunto A? Bueno, tiene que ser pues el conjunto de partida, ¿no? Entonces se está refiriendo a A, que es el primero, y B, que es el segundo, ¿ok? En este contexto. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, A y B, que son dos conjuntos. Esta relación de correspondencia que ambas van a tener, van a conceptualizar lo que es la función o una función. Y como a la función hay que ponerle un nombre, en este caso se le está poniendo el nombre de f en minúscula, ¿sí? Entonces, a esta correspondencia que va a haber en estos dos conjuntos, se le va a conocer con el nombre de la función f, ¿sí? Ahora, acá, por ejemplo, vemos el A como el primer conjunto, el B como el segundo conjunto, y estamos observando que existe una correspondencia de a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno solamente en el conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, es una correspondencia 1 a 1, ¿no? A este otro lado, vemos que la función, bueno, si bien aquí estamos hablando de un conjunto A contra un conjunto B, lo mismo podríamos haberlo dicho, en vez de A hubiéramos dicho X, refiriéndonos al conjunto de partida, y Y, refiriéndonos al conjunto de llegada. El nombre de la función acá está dado como el nombre de G, como ven son letras minúsculas del alfabeto. Normalmente la función, bueno, debe ser por el F. En los textos siempre son referidas las funciones con el término F, ¿no? Pero podemos ir para adelante, F, G, H, para definir funciones, ¿no? Entonces aquí vemos la correspondencia un poquito extraña, por ejemplo, de 1 a A, ¿sí? Ahí va de 1 a 1, pero de 3 está yendo a y está yendo a M, ¿sí? Entonces, para el 3 le corresponde el A y le corresponde M. Entonces, en este caso, ya no estaríamos hablando de una función, ¿sí? Estaríamos hablando de que como este tiene doble, podemos decir, si lo queremos formalizar, le podríamos decir doble imagen, ¿sí? A 3 le está saliendo doble imagen y eso hace de que digamos que esto ya no es una función, ¿sí? Entonces, no hay la correspondencia de 1 a 1 que habíamos mencionado que era importante, porque el 3 tiene como que doble imagen, ¿sí? O le corresponden 2 en el conjunto de llegada, ¿ok? Bien, entonces con eso ya tenemos la definición de una función. Sin embargo, si lo vamos a poner en el contexto ya formalizado, tendríamos que decir, para todo X pertenece al conjunto A, miren, para todo X que pertenece al conjunto A, entonces existe un único, fíjense este símbolo, el símbolo de admiración se lee, existe un único, ¿ya? Entonces otra vez, para todo X que pertenece al conjunto A, existe un único Y que pertenece al conjunto B, tal que Y es igual a f de X. Esa es la definición formal de lo que es una función. Acá de repente lo único que no se sabe leer o reconocer es el término existe con el símbolo de admiración que cierra, que debemos leerlo como que existe un único, ¿no? Bueno, a veces yo solía confundirlo con el símbolo de admiración con negación, pero en este contexto significa que existe un único Y que pertenece a B, tal que Y es igual a f de X. Entonces, esa sería la definición ya formal de lo que es una función. Entonces, acá vemos otras formas de definirlo. Por ejemplo, el dominio de F.
¿sí? De la función f es igual a el primer conjunto, obviamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a leer? Si tenemos un x, y sub 1 que pertenecen a la función, está hablando de un par ordenado que pertenece a la función. En este contexto, el x se está refiriendo a un elemento del conjunto A. El y1 se refiere a un elemento del conjunto B. Entonces, vamos a leer esta definición. Para el par ordenado x, y1 que pertenece a la función y x, y2 que pertenecen a la función, o sea que está hablando de que si se dan esas dos condiciones, si ambas se dan que este par ordenado y pertenece a la función y además este par ordenado pertenece a la función, entonces dice que y1 debe ser igual a y2. Ahora, ¿por qué está definiendo eso? Porque nosotros en la definición habíamos dicho de que a cada elemento del conjunto de partida, es decir, a cada x, le debe corresponder un solo y. Acá vemos que a x le corresponde y1. Entonces está diciendo que si se dara esta situación y además se diera que a ese mismo x, observen que es el mismo x, se diera que le va a dar un y2, ese ya es otro, ¿sí? Que pertenezca a la función, eso solamente puede ser posible siempre y cuando y1 sea igual a y2. ¿Por qué? Porque sabemos que no deben ser diferentes. Para que esto sea posible, sí o sí, ambas deben ser iguales. ¿Por qué? Porque la definición es que esto era una función. Si no fueran iguales, no le podríamos llamar función, ¿ya? Entonces, ahí está muy clarito la indicación. Miren, el x es el mismo, ¿no? Y si va a ser una función, el otro par que corresponde al codominio, el y1 que está acá, y acá el y2 tendrían que ser iguales para que esto sea definido como una función, ¿ok? Entonces ahí está bien clarito la definición. Veamos uno más. Entonces, antes que nada, también ver que la función sí o sí es una relación, ¿ya? Entonces, normalmente en una relación hablábamos de dominio y recorrido. Entonces, el dominio es el primer conjunto y el recorrido es el segundo conjunto, ¿no? Entonces, eso también viene del anterior tema, que está muy similar. Entonces, si hablamos de funciones puntualmente, el dominio de la función es el conjunto A, dice. Entonces, cuando una función está armada es por la correspondencia de dos conjuntos, un conjunto A con un conjunto B. Entonces, el dominio de una función siempre va a ser igual a todo el conjunto A. Eso es lo que me está diciendo esa definición. Además, el recorrido de la función, ojo con el recorrido, dice que el recorrido simplemente puede estar incluido en el conjunto B, ¿sí? Entonces, igualdad es diferente a incluido, ¿sí? Porque cuando decimos igualdad significa que son idénticos. El dominio de la función es idéntico al conjunto A. Pero acá está diciendo que el recorrido de la función está incluido en B. Es decir, no es necesariamente igual. Este es incluido o es igual. Pero puede ser en todo caso que algunos elementos del recorrido no estén participando de la función. A eso se refiere con esta definición, ¿ya? Y eso lo notábamos en la primera gráfica que hicimos al principio del tema, ¿no? Porque había un elemento en el conjunto B que no estaba participando de la función. Entonces, a eso se refiere con que el recorrido está incluido en el conjunto B. Bueno, entonces también recordemos que cuando hablamos de Y, puede ser equivalente a decir f de x, ¿no? Porque ambos indican la misma cosa. Si x pertenece al dominio de la función, y sabemos también que y y o f de x, ok, aquí está un poco difícil de leer, pero aquí dice el y o el f de x, ¿sí? Cualquiera de los dos que hubieras referenciado,
pertenece al recorrido de la función. Entonces aquí estamos hablando en el contexto de lo que significa cada uno. Fíjense que el X es del conjunto de partida. Entonces dice que es un X, es un elemento que está en el conjunto de partida y pertenece al dominio de la función. Sin embargo, es probable que un Y que yo tome del conjunto de llegada, ¿sí? O un F de X, puede ser que pertenezca a, no, más bien pertenece al recorrido de la función. Ahora, ¿por qué me está hablando de X? Y hace un momento me hablaban de A o de B. El término A define al nombre del conjunto, ¿sí? El término B también define al nombre del conjunto. Pero en esta teoría de funciones también debemos recordar que el término X se refiere a un elemento del conjunto, ¿sí? Es decir, cualquier elemento del conjunto A. Y el término Y indica lo mismo. Solamente que a veces en vez de decir Y, lo que nos dicen es F de X, ¿no? Y nosotros sabemos que ambos son lo mismo. Entonces, cuando me hablan de dominio, ¿sí? De la función, me están hablando de que el dominio de la función va a estar, bueno, el X, ¿no? El X que está en el conjunto A va a pertenecer al dominio de la función, ¿sí? Entonces, el dominio de la función está relacionado con los elementos que tiene el conjunto de partida, ¿sí? Y cuando me hablan del recorrido de la función, me están hablando de elementos que están en el conjunto de llegada, en este caso en el conjunto B. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está en palabritas lo que hemos explicado, ¿sí? Entonces ya todos debemos recordar que el dominio está relacionado con los elementos de la función que pertenecen al conjunto de partida, ¿sí? Y el recorrido de la función está relacionado con los elementos que pertenecen al conjunto de llegada, ¿no es cierto? Vemos esta actividad. Determine cuál de las siguientes correspondencias es una función y hay que justificar la respuesta. Bueno, aquí está buscando que sepamos el concepto. Entonces vamos a ver a esta función entre el conjunto A y B. Veamos sus correspondencias. Ahí están. Y bueno, ahora está la pregunta para ustedes, ¿no? Si esto es o no es una función. ¿Qué dice el concepto? A cada elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento en el conjunto de llegada. No sé si para ustedes es más fácil, si en un diagrama sagital como este, verlo así. Jamás debe suceder esto, ¿no? Sabemos que esto está indicando de que se está refiriendo a un mismo elemento. Entonces no debe haber doble salida para ningún elemento del conjunto de partida. Pues mi pregunta es si eso es una función o no lo es. ¿Qué dice? ¿Es o no es función el conjunto A? Sí, pues, ¿no? A cada elemento del conjunto de partida le sale solo una flecha hacia el conjunto de llegada. Ahora, que todos estén apuntando al mismo elemento no importa, ¿no es cierto? Pero sí lo es. Vamos con el otro. Tenemos a esta función, en este caso, entre el conjunto MN, ¿sí? Y ahí estamos viendo sus líneas de correspondencia y voy a hacer la misma pregunta. Si acá estamos viendo función o no función, el inciso B, ¿es o no es una función? ¿Esta es o no es una función? ¿Qué dice? En el chat, ¿será que están respondiendo? Esa no es función, nos está diciendo nuestro compañero. Sí, Kevin, no es función. ¿Por qué? Porque estamos viendo que al 2, ¿sí? Al 2, puntualmente al 2 le están saliendo 2, ¿verdad? 2 correspondencias. Una es el 4 y otra es el 2 en el conjunto de llegada. Entonces, eso no puede suceder en funciones. Muy bien, esa sería la respuesta para este. Sí, y para el otro, no. ¿Ok?
¿ok? Bien, vamos con el otro. Determine cuál de las siguientes relaciones es función. Bueno, para hacer función tiene que ser relación. Entonces, bueno, aquí están dándome un ejercicio donde ya está de manera algebraica, ¿no? Tenemos un A, par orden dentro de la definición de ese conjunto A que me están dando, tengo el par ordenado X, Y que pertenece al plano cartesiano, R por R, es decir, los reales, ¿ya? Tal que Y cuadrado es igual a 3 menos X, si X es menor o igual que 3. Uy, cuando tenemos este tipo de funciones o este tipo de relaciones o expresiones, hay que tener cuidado con los cuadrados, ¿no? La interpretación del cuadrado es importante para definir si eso no es función. A ver, vamos a intentar resolverlo primero. Vamos a ver una forma sencilla. Si tú miras, aquí está en función a y. Vamos a intentar hacer acá. Bueno, dice y cuadrado, pero yo voy a hacer la interpretación de quitar ese cuadrado. Fíjense que esto es igual, y igual a 3 menos x, ¿no? Pero si yo le hago raíz cuadrada a y raíz cuadrada a ambos miembros, entonces, pues como este no tiene su cuadrado, va a ser como no está elevado al cuadrado, ¿sí? Esta se va a quedar entonces como elevado a la 1/2. ¿Sí? Ese elevado a la 1/2 representaría la raíz cuadrada, ¿verdad? Y pasa que si le hago raíz cuadrada a y cuadrado que teníamos antes, aquí y haría que se salga, ¿verdad? Ya no la tiene la potencia que estaba teniendo a este lado. Entonces, estoy aplicando raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad. Y ahora hay que recordar que cuando hacemos esto, en realidad esto se vuelve en un más menos, ¿sí? Entonces, no es por esa razón es que hay que tener cuidado con los cuadrados. Cuando aplicamos la raíz cuadrada, hay que recordar que esto se va a quedar como más menos, ¿ya? Entonces va a tener doble. Ahí nomás, y alguien está notando que esto más está apuntando a no ser una función, ¿sí? Porque estamos viendo que y va a tener un positivo y va a tener un negativo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir avanzando intentando la interpretación, ¿ya? Ahora, como está un poquito más largo, voy a tratar de usar la pizarrita digital con el lapicito, a ver cómo me va. Déjeme ver que en negro me va a ir mejor. Bien. A ver, acomodaré un poco la mano para que podamos trabajar. Entonces, acá lo importante es que entendamos que el y es igual a más menos, ¿no? La raíz cuadrada, ¿sí? De 3 menos x. ¿Ok? Ahora, en este otro contexto de acá, fíjense mi cursor, me están indicando la limitante que tiene X. Entonces vamos a revisar eso también. Está diciéndome que X es menor o igual que el 3. ¿Eso qué significa? Si quiero tener una idea rápida, lo mejor es ver en el eje cartesiano. Si dice menor o igual que 3, entonces puede ser que imagine un punto origen del 0, ¿sí? Y acá, bueno, digo, acá está el 0. Como dice menor o igual que el 3, está el 1, ¿sí? Está el 2 y estará el 3, ¿cierto? Como dice menor o igual, nosotros recordamos el concepto de intervalos, ¿no? Menor o igual que el 3. Cuando dice el contexto igual, significa intervalo cerrado. Entonces, como dice menor, eso significa que esto va a ir para la izquierda, ¿no? Hacia los negativos, ¿sí? Entonces, le vamos a dibujar su limitante. Sería por acá, miren. Y
se iría para el infinito negativo porque está diciendo menor o igual que 3. Entonces, todo este sería, pues, los X válidos para esa relación, que ahorita hay que ver si eso no funciona. Entonces, yo quiere decir que a la hora de resolver los valores en esta función o en esta expresión que me han dado, yo solo puedo tomar para el valor de X, ¿no? Este que está por acá, solo puedo tomar del 3 para los negativos hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir. Empecemos a probar. ¿Qué pasa si agarro el mismo 3? ¿Qué pasa si ya agarro el 2? Si agarro el 1, si agarro el 0, quiero saber qué es lo que pasa aquí para definir los elementos válidos de la expresión. Entonces, una forma puede ser, me parece, armando una tablita, ya, una tablita, voy a ponerla por acá, vamos a tratar de hacerla pequeñita para que entre, ¿sí? Una tablita en la cual tú agarras y pones a la variable independiente, en este caso X, y la otra columna sería a la variable ya dependiente, que sería Y. Y bueno, hay que empezar. Entonces, el 3 sí lo tomo porque dice intervalo cerrado. Entonces, acá ponemos 3. Si X vale 3, 3 menos 3 es 0, raíz de 0, como el 0 no tiene signo, el Y va a quedar automáticamente en 0, ¿verdad? Entonces acá para el 3, el Y va a quedar en 0. Vamos a bajar así. Voy a hacer un poquito más pequeño para que me quepa porque me estoy quedando sin espacio en pantalla. Bien. 3, 0 y siguiente. Voy a ir al 2, por ejemplo. Tengo 2, 3 menos 2 es 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, miren, va a quedar más menos, ¿no? Para el caso del 2, cuando X valga 2, el Y va a quedar en 1 positivo. Y cuando X también valga 2, el Y va a quedar en 1 negativo. ¿Por qué positivo y negativo? Por esto, ¿no? Por eso les comentaba que cuando están al cuadrado, pues ya estamos sospechando que vamos a tener esta situación, ¿ya? Entonces, para el X de 2 sería 3 menos 2 es 1, positivo y negativo. Entonces, para X2, positivo y negativo, ahí está. ¿Qué pasa si le pongo 1? Entonces, si X vale 1, ¿sí? Si X vale 1, va a haber como que una raíz de un valor real, porque esto está en el plano de los reales, ¿sí? Ahí pudiéramos poner eso, ¿ok? Pero tendríamos 3 menos 1, 2, sería raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 2? Vamos a sacar, ¿sí? Vamos a calcular, porque la otra igual me va a requerir calcular, ¿sí? Tengo acá un minutingo para que de una vez esté ese ejercicio. 1.4142. Acá. Pero esto iría también de la misma historia, ¿no? Tanto el positivo y también el negativo, ¿sí? Y seguiríamos para adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de aquí tiene que agarrar los positivos y los negativos, ¿cierto? Fíjate que el siguiente hubiera tenido que seguir bajando, hubiera podido poner el 0, por ejemplo, ¿no? El 0 en X, 3 menos 0 es 3. Hubiera tenido que sacar la raíz de 3. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 3? Nadie está con calculadora para que me ayude. 1.7320, ¿sí? Con ese vamos a quedar. Entonces, este es más, lo estoy poniendo para que esté claro, ¿sí? 1.73 y el otro sería el negativo, ¿sí? Menos
Y ese sería la medición de la tablita que estamos haciendo para poder hacer la comparativa. Ahí está. ¿Ok? Ahora, si lo vemos en ese contexto, ¿sí? Vamos a ver ahí. Bien. Si lo ponemos en ese contexto, estás fijándote que a cada elemento del conjunto de X le está correspondiendo más de uno. No a todos, ¿no? Pero a algunos. Fíjense que en el caso del X igual 3, solo tuvo un correspondiente y vamos bien, ¿sí? Pero, ¿qué pasó cuando agarré al 2, por ejemplo? Al 2 le corresponde el 1 positivo y el 1 negativo. Entonces, este, por ejemplo, está ya mal. Y lo mismo con el 1, le corresponde un positivo y le corresponde un negativo. Ese también ya está mal. Y eso se está repitiendo para adelante. Entonces, como vemos esa situación, acá ya podemos definir que no es conjunto, o perdón, no es una función, ¿ya? Ahora, bien clarito les estoy diciendo que para este tipo de ejercicios hay que resolver la expresión algebraica. Uno, ahí estoy tratando de despejar y para que quede simplemente y igual a, ¿no? En función a la variable x, la dependiente, o la variable x que es la independiente. Y también hay que tomar esta parte, ¿sí? Donde está indicando cuáles son los valores válidos de X que vas a tomar para resolver el ejercicio, ¿ya? Tomar en cuenta también los intervalos que nos indican si va a ser incluido, porque era igual, tuve que incluirlo, hubiera sido distinto que diga solamente menor, si me decía acá menor, el intervalo iba a ser abierto y ya no iba a incluir el 3, ¿no? Entonces, esos detalles aquí, tomarlos en cuenta siempre. Explicarlo otra vez. Acá empezamos a hacer los reemplazos. Yo les había pedido ver el intervalo, ok, intentar resolver la expresión, pero con los valores del intervalo, ¿sí? Entonces aquí ya lo estamos haciendo de manera directa. Para hacerlo rápido, acá vemos esta expresión, no le digo función porque pues no sabemos todavía si eso no es función, habría que decir, demostrarlo, ¿no? Acá vemos un y cuadrado igual a x cuadrado menos 1, pero ese es su rango de valores que puede tomar, ¿sí? Y este otro sería con el rango de valores de 1 a 4. Entonces, como que doble cada valor, ¿ya? Pero ojo, aunque sea doble, no necesariamente ahí nomás voy a decir que no es función. Depende si hay valores que se intersectan, como vimos en el rango de intervalos, pero acá lo vamos a demostrar de manera gráfica. Van a ir mirando mi flechita, ¿ya? Acá. Para x igual 0 es válido en este rango porque el menos 1 no va, porque es abierto, el 0 va y el 1 va a ir. Entonces empiezo con el 0. Para 0, reemplazo aquí en la ecuación x cuadrado menos 1, ¿sí? X cuadrado menos 1, y me está saliendo menos 1. Acá no es y cuadrado, por favor, ¿sí? Es y solamente. Igual ahí vamos a esclarecer para que no haya ese errorcito. Realmente lo voy a corregir en la plataforma también. Es probable que ahí esté igual. Ahí no hay nada, ¿sí? Es y igual a x cuadrado menos 1. Ok. Continuemos. Entonces, acá tengo para x. X en 0 menos 1 va a quedar menos 1, así como está viendo acá. Entonces, acá tengo el valor calculado ya de menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando x valga 0, ¿sí? Y va a valer menos 1 en esa instancia. Ahí está, menos 1. El segundo que debió haberse hecho en este ejemplo, vamos a ponerlo en pasos. Este era para x0, ahí está un valor, pero eso es en la primera función o en la primera expresión. Vamos a la segunda, miren. ¿Por qué en la segunda acá no probé con x igual 0? Debí aquí también hacer porque el 0 está dentro de su rango de intervalos, pero acá no me lo hicieron, pero ¿por qué? Vamos a revisar por qué no. El 0 está bien, es parte, pero si acá dice 0 al cuadrado es 0, está bien. Y si aquí dice 0 menos 4 es menos 4, entonces encontraríamos como que un valor de 0, ¿verdad?
¿Tendrías un 0 o no? A ver, veamos otra vez. Y igual, si el X toma el valor de 0, Y, no. El 0 no entraría aquí, ¿verdad? Estaba yo errada en el rango. Fíjense, el rango dice de X menor que el 4 y mayor o igual que el 1. Entonces, en esta expresión no entra el 0. Entonces, no tomé el 0 para la segunda expresión, solamente en la primera expresión. Y esta que acaba de dibujar con X0 y menos 1 es la que yo ahorita voy a graficar con la flechita roja también acá, ¿sí? Esta es esa. Esa relación es la que estamos viendo ahí. Entonces, ¿cómo la hemos logrado? Simplemente reemplazando el valor válido. Ojo que en la segunda expresión no podía usar el X igual 0 y por eso no lo hice. Voy a hacer ahora el segundo. Vamos a probar con otro valor del rango. Sigo tomando como principal la primera, ¿sí? El menos 1 no fue, el 0 sí fue, el 1 lo puedo tomar, lo pudiera hacer, aquí lo voy a marcar, aquí está, el 1 lo puedo tomar ahí. Si reemplazo acá el 1, va a ser 1 al cuadrado menos 1, va a quedar 0, ¿sí? En este caso, igual ahí es, bueno, 0 sin signo por si acaso, o en todo caso, el signo no va ahí, ¿ok? Porque es un valor neutro y el neutro no tiene signo, ¿ok? ¿Qué pasa en la segunda expresión? Acá si bien pudimos reemplazar porque el 1 era parte del intervalo, ¿sí? Aquí el 1 también es parte del intervalo, entonces en esta también voy a reemplazar el 1. Sería 1 al cuadrado es 1, dividido entre 1 menos 4. Entonces aquí vamos a ver ese reemplazo que están haciendo, 1 al cuadrado entre 1 menos 4, menos 1/3 para y. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La segunda correspondencia, que va a ser para X igual a 1. Aquí vemos X igual a 1. Miren, X igual a 1 va a dar 0. Ahí está el 0, su relación con el 0. Y también para X igual a 1 me va a dar menos 1/3. Ahí está. Entonces, eso se nota acá. Miren el resultado, ¿sí? Acá fue 0 y aquí fue menos 1/3. ¿Sí? Entonces, para X igual a 1, no solo tuve una imagen, sino dos imágenes, una por cada expresión algebraica que tenía que representar. Entonces, ahí nomás yo ya sé que no es función, porque eso no debe suceder en una función. Pero puedo continuar para adelante, ¿sí? Por ejemplo, ya en el primero ya acabé porque tomé el menos 1, tomé el 0, tomé el 1. Acá ya no puedo tomar más valores, a no ser que sean números con decimales. Y normalmente en las pruebas no usamos decimales. Usamos el 0.5, 1.5, 2.5, pero no usamos .3, .2, porque no se nos complica el ejercicio, ¿no? Como acá nos dice el plano cartesiano de los reales, o el R por R, entonces tenía que haber hecho por lo menos con un buen rango de valores y yo escogí usar puros enteros. Acá una prueba más si hacemos, tomo por ejemplo el 2, acá se hizo eso, vamos a marcarla con otro color. Se tomó el 2, por ejemplo, acá, ¿sí? Y en la primera expresión no lo voy a reemplazar el 2 porque el 2 no es parte de este rango que está acá, solamente en este, entonces uso esta expresión para hacer los reemplazos. Y determino el valor que para X igual a 2 me está arrojando un f de X de menos 2, ¿sí? Y eso también lo voy a reflejar en el diagrama sagital para X igual a 2, Y igual a menos 2. Sin embargo, no era necesario, ¿no? Yo me hubiera podido detener con el ejercicio de X igual a 1, porque donde estoy demostrando, bueno, es como un contraejemplo, ¿no? Quiere decir que encuentro el que falla y con eso ya puedo hacer la respuesta a mi problema, acá, ¿sí? Acá estaría la respuesta que este no es función y eso ya tenía su compañero muy claro desde el principio porque nos dijo no es función. ¿Ok? Entonces, normalmente en este tipo de ejercicios uno tiene que analizar y ver para qué valores no va a cumplir
y si demuestras a través de ese contraejemplo, es decir, que hubiera sido suficiente haber tomado para x igual a 1 y no haber hecho estos otros, demostrar que para este no era una función y listo. Ahí decíamos, no es función. ¿Ok? Entonces, de esa manera, tienen que ir ustedes trabajando igual los ejercicios. Acá había unos errorcitos de signo, pero bueno, voy a corregir y este cuadrado igual que no iba. ¿Ok? No es función entonces. En la autoevaluación de este tema van a encontrar este tipo de ejercicios, ¿ok? Y en esa, otra vez, en esa autoevaluación, por favor, van a ir resolviendo. Quería que nos pongamos de acuerdo sobre algo. Esas autoevaluaciones ahora equivalen completamente por práctico. Entonces, si ustedes los resuelven, por favor, y todavía les da tiempo, pueden volverlos a resolver una segunda vez. Entonces, ya les estoy poniendo, sin embargo, un límite, ¿ya? El límite de cuántas veces puedes hacer va a ser 3 veces, ¿ya? Si en 3 veces no lograste una nota alta, ya se va a tener que quedar con la nota más alta que ya has logrado en los 3 intentos, ¿ya? Entonces, si cuando hiciste la autoevaluación hubo un ejercicio que te salió mal, luego lo pensaste mejor, bueno, vuelves a entrar y lo pones ya bien resuelto para que quede bien tiqueado como correcto, ¿ya? Eso les recomiendo para que para que no se les acumulen las autoevaluaciones, ¿ok? Bien, vamos a avanzar al siguiente entonces. Creo que con esto ya es suficiente hacer ejercicios de lo que son funciones. No, se entendería mejor de que debemos hacer siempre pruebas con contraejemplos, ¿ya? Bien, ahora veamos la interpretación geométrica de la función. Y ahora sí vamos a necesitar un poco un graficador, ¿sí? Las funciones se representan mediante expresiones verbales, algebraicas, tablas de valores o representaciones gráficas, ¿ya? Entonces, normalmente cuando hacemos utilizamos la forma simbólica de la representación de la función, lo hacemos a través de esta expresión, ¿sí? Función tal que A en B, ¿cierto? Función tal que A en B. Entonces, A es un conjunto de los números reales normalmente y B es un conjunto cuyos elementos son, bueno, acá está definiendo un ejemplo de lo que puede ser una función, ¿ya? Está diciendo A puede ser un conjunto de los números reales y B un conjunto cuyos elementos son el doble del cuadrado de cada número de A. Y se representará, dice, así. Entonces, miren, ahí me lo están definiendo al conjunto de manera verbal, ¿sí? O perdón, a la función me la están definiendo de manera verbal. Yo sé que, bueno, esta no diríamos todavía si es función, habrá que revisar si es función, pero aparentemente me está definiendo una función donde hay un conjunto A, que son todos los números reales, y el conjunto B, que es el conjunto de llegada, ¿sí? Es el conjunto de los números que son el doble del cuadrado de cada número de A, ¿no? Entonces, una vez que uno lee, ¿no? La interpretación verbal o la representación verbal debería poder llevar a cualquiera de sus representaciones, algebraica, por tabla de valores o el diagrama sagital. A veces es buena idea ir primero al diagrama sagital, es decir, donde muestras el conjunto A, el conjunto B y cada elemento de un conjunto lo llevas con su correspondiente en el otro conjunto. De repente esa es una buena forma de trabajar más rápido. Pero ahora vamos a intentar, ¿sí? Vamos a intentar ver la interpretación para este ejercicio. Entonces, aquí tenemos la expresión verbal, ¿sí? Nos dijeron que el conjunto A eran los números reales, ¿ya? Pero me están hablando de que el otro conjunto es el doble del cuadrado de cada número real. ¿Mm? Entonces, eso ha llevado a interpretación algebraica. ¿De qué me está hablando? El doble. Cuando hablan del conjunto de partida, era el conjunto A, y el conjunto A
cuando nos queremos referir a sus elementos, los referimos con la X, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando el doble de X. Además, esa X dice que tiene que estar al cuadrado. Ah, entonces ya estamos más claros. Se está refiriendo de que está hablando del doble de X al cuadrado, donde X pertenece a los números reales, ¿no? Y básicamente esta sería la definición del famoso Y. Acuérdense que Y es igual a f de X. Ahora, ¿cómo lo hice tan sencillo? Bueno, cuando te están hablando de manera verbal, tienes que idearte a los conjuntos y normalmente A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. Y cuando quieres referir a los elementos de uno u otro conjunto, imagina siempre que aquí lo vas a hacer a través de X y en el otro lado a través de Y. En los textos nos dicen que en vez de Y es más correcto decir f de X. ¿Y qué significa eso? Si ustedes revisan, justamente esto está por esto, ¿sí? Porque es en función a X, ¿no es cierto? Esa es la razón por la cual este f de X es equivalente a Y. Entonces aquí estamos viendo, en vez de que hubiera puesto Y igual a 2X cuadrado, quiere decir que el Y que está aquí es igual al doble del cuadrado de X, ¿no? Me ha puesto f de X, ¿sí? Que es completamente equivalente, ¿ok? Entonces, ya con esa aclaración, si voy a una tabla de valores, puedo hacer dos columnas, una para X, otra para Y. En el lado de X pongo, saben ustedes que es la variable independiente y la Y es la dependiente. ¿Por qué es la dependiente? Porque en función al valor que tenga X, Y va a tener su valor, ¿sí? Como sabemos que X pertenece a los reales, entonces pudiera darle cualquier valor real de menos infinito al más infinito, aunque un consejo cuando hagan tabla de valores para este tipo de conjuntos que son tan grandes como los reales, es que hagan un punto de origen que es el 0, ¿no? Del 0 para los positivos y del 0 para los negativos. Esa es una forma de equilibrar la tabla de valores e ir viendo qué está pasando en el plano cartesiano. ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos bajo la forma de tabla de valores, ya es más fácil llevarlo al plano cartesiano. Porque recuerden que el X es la abscisa y la Y es la ordenada. ¿Ok? Entonces, representación gráfica ya iría en el eje coordenado, ¿sí? Sabemos que la Y va del infinito positivo al infinito negativo, quiere decir, para abajo debemos imaginar que hay más. Lo mismo la X, del infinito positivo al infinito negativo, ese sería el famoso R por R que nos indicaban al principio. Y aquí viendo la tabla de valores se ha hecho como una parábola, ¿no? Ahora, ¿esta expresión es o no es función? Sería la pregunta, ¿no? Porque, bueno, pues estamos representando de manera gráfica básicamente la expresión simplemente. Sabemos que es una relación, pero ahora habría que averiguar si es también una función. Aquí podemos ver que para cada valor de X tiene un correspondiente en Y, miren, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, cada uno tiene su correspondiente en Y, ¿ya? Pero hay algunas curiosidades que no se han notado en la tabla de valores. Por ejemplo, tenés por acá el 1, ¿cierto? El 1 que es por acá, el 1 positivo, y tenés acá el 1 negativo, ¿no? Ahora, fíjense, no, hasta acá, el 1 negativo y el 1 positivo. Ambos tienen su propio correspondiente, que son diferentes valores en y eso pues no me afecta a mí en nada, ¿no? Ahora, bueno, está alrededor del eje de las Y, porque en el punto 0, 0, fíjate, en el eje X en 0 y Y en 0, tienen un punto que es parte de la gráfica y por eso su vértice está apareciendo aquí en el punto 0, 0. ¿Ya? Entonces, estos puntos graficados me van a generar esta gráfica que estamos viendo aquí. Ahora, la pregunta para ustedes, ¿es o no es función? Para cada elemento de X le corresponde uno y solamente un Y, ¿sí o no?
¿Qué pasa con el menos 1? El menos 1 al cuadrado se vuelve 1, por 2 es 2. El 1 al cuadrado, ¿qué pasa con el menos 1, chicos? El menos 1 en X. El menos 1, ¿sí? Se lleva al cuadrado y se vuelve positivo. Por 2 es 2, ¿verdad? Entonces, aquí, estoy refiriéndome aquí en la tabla de valores, ¿sí? Menos 1, ¿sí? El menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo. Por 2 es 2. Acá estamos bien, ¿sí? En la representación gráfica. ¿Qué pasa con el menos 2? Menos 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Aquí está todo bien. Cuando fue 0, 0 al cuadrado es 0, por 2 es 0. Está perfecto. ¿Qué pasa con el 1? 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2. ¿Qué ha pasado aquí? Acá hay un error en la tablita, otra vez, ¿sí? Entonces, por esa razón era que no lo estaban viendo correcto. Tenía un error ahí en la cantidad. Pero el 1 al cuadrado es 2. 1 al cuadrado es 1, multiplicado por 2 es 2, ¿ok? ¿Qué pasó con el 2? 2 al positivo al cuadrado es 4, por 2 es 8. Ahí ya estamos bien. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Que el 1 negativo, ¿sí? El 1 negativo tiene un 2 y el 1 positivo tiene un 2. Pero mi pregunta era para ustedes, ¿es o no es función? Pese a ese pequeño detallito. Eso no es función. A cada X le puede corresponder 1 y solamente un Y. ¿Está sucediendo eso o no? ¿Será que hay posibilidad de que un valor en X que yo le dé va a obtener en Y dos valores o dos imágenes? ¿Hay esa posibilidad? A ver en el chat qué dicen. Eso no es función. Vámonos a GeoGebra, porque aquí si no me lo interpretan esta gráfica, quiere decir que todavía no están entendiendo el concepto. Acá sí había un error en el 1, pero bueno, ahí ya lo corregí. El 1 me está dando un 2 positivo, ¿ya? El menos 1 en X me está dando un 2 positivo. ¿Por qué? Porque al elevar al cuadrado pierde el signo y se vuelve, ¿no? Entonces ahí ya vamos bien, ¿ok? Ahora mi pregunta es para ustedes, si esa es o no es función. Estoy anotándome las diapositivas que tengo que arreglar para que las vuelva a colgar en la plataforma. En este contexto, yo no estoy viendo que al menos 2 le esté saliendo dos valores. El menos 2 tiene uno solo. El menos 1 tiene uno solo. El 0 tiene uno solo. El 1 tiene uno solo. Lo mismo el 2, uno solo. Yo no veo una situación donde un valor de X tenga 2 en Y. Por lo tanto, yo estoy en el contexto de que sí debe ser una función. ¿Ok? Entonces, la representación gráfica, sin embargo, es fácil de que a mí me diga si es o no es función. Vamos a irnos un ratito a GeoGebra. Aquí ya lo voy a abrir. GeoGebra y lo voy a compartir para que lo veamos. Pantalla. Ya vamos a terminar esta representación, así que me interesa más que todo que esté clara la funcionalidad que tiene, ¿sí? Vamos a expandir un poquito. Ok. Bien, entonces, ¿qué decía la expresión? Vamos a decir la expresión todavía en el enunciado. Nos decía y igual a 2x cuadrado. Entonces, eso voy a tratar de graficar ahora en GeoGebra, ¿sí? Para que nos muestre la gráfica acá. Y, acuérdense que esto les pedí que vean unos videitos porque luego en otras materias también les va a ser muy útil, pero principalmente en la parte inferior es donde ponemos el valor que queremos graficar, ¿sí? Fíjense que está ya graficando. Este es 2x elevado al cuadrado. Ahí está. Cuando le di Enter, él ya me agregó en la parte de la superior la interpretación gráfica.
¿no? Entonces, a cada valor de X le corresponde un solo Y. Acuérdense que estamos viendo ahorita el concepto de función, ¿ya? Función solamente. Entonces, en la interpretación gráfica, algunos nos dicen que es buena idea hacer unas líneas verticales de esta manera, ¿sí? Si ves que esas líneas verticales que atraviesan, verticales quiere decir paralelas al eje Y, ¿sí? Si ves que esas líneas solamente tocan en un punto a la gráfica, ojo, en un solo punto a la gráfica, entonces es una función, porque quiere decir que a cada valor de X que está acá, solamente la gráfica lo toca una vez, ¿ya? Eso es una forma de interpretación gráfica de la función. Entonces, cuando tengas una función, va a suceder de que a cada valor de X le corresponde una sola Y. Entonces, cuando hagas líneas verticales paralelas al eje Y, vas a encontrar de que esas líneas solamente se tocan con la gráfica en un solo punto. Esa sería la definición gráfica. ¿Ok? Entonces, esa es una buena alternativa cuando ustedes tengan que trabajar. Entonces, ahí vemos, pues, en este caso es una parábola, ¿ya? Ahora, ojo que esto hay que tomar en cuenta de que las parábolas, lo voy a dibujar así, ¿ya? No solamente son de esta forma, tenemos también de esta manera, ¿sí? Tenemos también abajo, ¿ok? O a la izquierda, ¿sí? Entonces, para cada cual hay que hacer el mismo análisis. Miren que esta parábola, que es de esta manera, quiere decir orientada sobre el eje de las Y, ¿sí? Es diferente de esta verde, de la primera que dibujé, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ahora yo intento ver si esta es función, yo voy a empezar a hacer mis líneas verticales, ¿y con qué te estás encontrando? Con que cada línea vertical que traces se encuentra con la gráfica en al menos 2 puntos, ¿no? Entonces, esa parábola, pues ya está yendo más para lo que yo diría una no función. Esta ya no sería para mi función porque hay 2 puntos en los cuales toca la gráfica, ¿no? Y es solo porque está echada para el otro lado, ¿sí? Entonces, esos detalles hay que siempre revisar y no asumir nada hasta que lo hayamos verificado, ¿ya? Ok. Volvamos a la pantalla. Listo. Bueno, vamos a terminar con esto. Ahí está hablando de 2 conjuntos A y B. Este obviamente es un diagrama sagital, ¿sí? Donde está representando la expresión que habíamos visto hace un momento. ¿Te acordás que decía que cada elemento del conjunto B es el doble del cuadrado del primero? Bueno, ahí vamos tratando de hacer esa interpretación, pero bueno, acá en el diagrama sagital está haciendo una representación sagital de una función, ¿ya? En la cual tienes 1, 1, 2, 8, 3, 27 y te está diciendo puntos suspensivos. Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes cuál sería, a ver, la expresión verbal que representa esta función entre comillas. ¿Cuál sería la expresión verbal? Hace un momento vimos un ejemplo, ¿no? ¿Y qué dirían ustedes en la expresión verbal? A es el conjunto de los números reales, supongamos eso, pero B es el conjunto de los números reales que son ¿qué? B es el conjunto de los números reales que son ¿qué? ¿Qué relación o qué correspondencia hay entre cada uno? Así si lo quieren ver. Otra vez les repito, el conjunto A está por los números reales y el conjunto B está formado por los números reales que son ¿qué? En función a lo que vale los elementos de A. ¿Qué relación hay entre el 1 con 1, el 2 con el 8 y el 3 con el 27? ¿Qué tan elevado al cubo? Al cubo, eso. Esa es la correspondencia que existe.
A mí me han dado la representación bajo el diagrama sagital, pero yo puedo irme por esa representación, que es la representación verbal. Entonces yo puedo decir, en el conjunto B está formado por aquellos elementos o por aquellos números reales que son el cubo de los del conjunto A, ¿ya? Entonces, esto también se puede ir a una tabla de valores, no hay que equivocar, la tabla de valores siempre está de esta manera, ¿no? Acuérdate que el X va primero como independiente y luego va Y como término dependiente, ¿sí? En todo caso, en genérico, sabemos que los elementos de A son los que van a ir a X y los elementos de B son los que van a ir a Y, ¿sí? Eso es lo que también hay que recordar, ¿ok? Entonces, esa sería una forma de representación, el cubo. Está muy bien. Bien, la gráfica de una función real eh, eh, podemos representarla a través del plano cartesiano con los ejes X y Y, donde Y también es conocido como f de X, ¿ya? Debemos recordar que una función está conformada por dos conjuntos, ¿no? Y donde al primer conjunto le llamamos conjunto de partida y al segundo conjunto llamamos conjunto de llegada. El conjunto de partida también es llamado como dominio de la función y al conjunto de partida o al conjunto de llegada, perdón, sabemos que en el fondo va a estar va a contener, ¿no? A lo que es lo que llamamos nosotros el recorrido. Entonces, estos dos conceptos, cuando hablamos de dos conjuntos, ¿ya? Recuerden que cuando estamos hablando del dominio, decimos que el dominio está contemplado por todos los elementos que están en el conjunto A, ¿sí? El dominio, sin lugar a dudas, puedes vos entender de que son todos los elementos que están en el conjunto de partida, en este caso en el conjunto A. Sin embargo, cuando hablamos del recorrido o la imagen de la función, estamos hablando, si bien estamos hablando del conjunto B, ¿sí? La interpretación no es la misma. ¿Por qué? Porque en la teoría se nos dijo que cuando hablamos del conjunto D o el conjunto de llegada, ¿sí? El recorrido de la función, ¿sí? Acuérdense, el recorrido de la función, ¿ok? El recorrido va a estar incluido, ¿sí? En el conjunto B. ¿Sí? El recorrido está incluido en el conjunto B. Pero de este otro lado nos dicen que el dominio de la función, ¿sí? Aquí deberíamos decir recorrido de la función f en el contexto de que esta es una función f, ¿sí? El dominio de la función f, ¿ok? Es igual al conjunto A, ¿no? Entonces, hay esas dos definiciones que nosotros luego en la interpretación gráfica también la debemos aprender, ¿ok? Bien, entonces con eso, pues ya tendríamos claros los conceptos, lo que es un dominio y lo que es rango de una función. El dominio es igual al conjunto de partida, el conjunto A, ¿sí? El rango, sin embargo, está incluido en el conjunto de llegada, en este caso el conjunto B, ¿no? Y bueno, esto es muy importante cuando nosotros también vamos a responder si determinada expresión corresponde o no a una función, ¿ya? En este diagrama de Venn se puede representar una función muy fácil, ¿ya? Sin embargo, acuérdense que los diagramas de Venn los ocupamos cuando vamos a representar conjuntos finitos, ¿no? No es muy útil utilizar diagramas de Venn cuando tenemos conjuntos infinitos, ¿no? Entonces, normalmente cuando tenemos conjuntos infinitos hay que apoyarnos un poquito en la expresión algebraica y incluso en lo que son intervalos, ¿no? Que nos ayudan a trabajar bastante bien. Aquí vemos que el dominio de la función está formado por todos los elementos del conjunto de partida, en este caso A, B y C. Como puedes observar, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y solamente un elemento del conjunto de llegada. Solo miro las cosas acá,
en el conjunto de partida. Eso es lo importante. Aquí estoy mirando. No me interesa mucho lo que pasa por acá. Me interesa lo que está sucediendo acá, de que de acá para allá solo vaya en cada elemento una y solamente una flecha de correspondencia. ¿Sí? En este ejemplo, el dominio está A, B y C, porque esas son las que están con correspondencia, pero ¿qué pasa en el otro lado para el rango? El rango van a ser todos los elementos del conjunto de llegada, en este caso Q, que están participando en la relación, porque acuérdense que la definición de rango decía, el rango de la función va a estar incluido en B. ¿Eso qué significa? Que cuando vea el rango de la función es probable que haya elementos, como en este caso el 6, que no están participando de la función. ¿Por qué? Porque la definición dice que el rango está incluido, entonces es permitido de que haya alguno que esté así como este suelto. Cosa que no sucede en el dominio. El dominio de la función siempre es igual a todo el conjunto de partida. Por eso aquí dice igual a A. Y no hay forma de cambiar eso. Entonces, por eso aquí el dominio de la función está tomando a todos los elementos, porque si no, esto no sería función. Si no participaran todos, no lo sería. Entonces, definitivamente debe ser igual a todos los elementos que tenía el conjunto P. Y el rango de la función, sabemos que por definición es incluido. Ahora, ¿quién va a definir cuáles son esos valores que van a entrar? La relación de correspondencia que se ha hecho. Acá estamos observando que tenés A con 2, ¿no? Entonces, el 2 va a ir, ¿cierto? Tenías el B con 4, ¿cierto? Entonces, el 4 también va a ir, ahí está. ¿Okay? Luego tenés el C con 4, esto es permitido, obviamente, ¿ya? Entonces, eso significa que como tenés con 4, tendrías que ir a buscar allá, pero como aquí ya está el 4 y en los conjuntos no se repiten los elementos, directamente ya está, entonces no lo tomamos en cuenta, ¿ok? Entonces, aquí me estás mostrando el dominio y el rango de lo que es una función, ¿ok? Acá dice determina el dominio y el rango de cada función dado el conjunto de parejas ordenadas que lo conforman. Entonces me están dando pares ordenados. Entonces yo tengo que decir de estas funciones que están dadas bajo la forma de pares ordenados, tengo que definir cuál es el dominio y cuál es el rango de cada una, ¿no? Entonces, creo que esto, ok, ahí está. En el número 1, si yo les digo a ustedes, dígame cuál es el dominio, ¿qué me dirían? En el 1, el inciso A. ¿Cuál sería el dominio? El dominio de la función, en este caso P. ¿Por qué elementos está conformado el dominio de la función P? Esa función está dada por puntos, ¿no? Esos puntos tienen un orden que no se cambia por si acaso. El orden es el siguiente. El primer elemento del par es el X y el segundo elemento del par es el Y eso nunca cambia, ¿no? Entonces, desde este contexto, el dominio de la función está dado por los primeros elementos, es decir, por las X que vas a encontrar en la función, ¿sí? Entonces, acá cuando me preguntaron el dominio de la función, ¿cuál es? Yo definitivamente me tengo que ir por todas las X que hay en P, ¿sí? X es 1, es 2, es 3, es 4 y es 5, ¿sí? Ese sería el dominio de la función P, porque el X es 1, es 2, es 3, es 4 y es 5. ¿Y qué pasa con el rango? Ya que me comprendieron de qué se trata. ¿Cuál sería el rango acá? ¿Quién me quiere dar el rango? El rango está incluido en el conjunto B, pero está dado ya ahí. A ver, otra vez. 6, 8. ¿No se ve? 2, 4, 4, 6, 8. 8, 10.
Exacto. Entonces ya estamos entendiendo que una representación también una forma de representar la función es a través de puntos, puntos en el eje coordenado. Y esos puntos están formados por pares ordenados, ¿verdad? Donde el primer elemento es una X y el segundo es una Y. Y esos son los que marcan lo que son el dominio y el rango, ¿sí? Buscando la llavecita. Entonces, ahí iría el segundo, 2, 4, 6, 8 y 10. Ahí está. Entonces ya tengo el dominio y el rango. Acá ya no lo hacemos, es más o menos lo mismo, pero si estos pares yo los llevara al eje coordenado, acuérdense que cada uno es un punto en el eje coordenado, ¿ya? Por ejemplo, voy a ir a GeoGebra un ratito para mostrarles. Acá vamos a compartir. Ok, acá en GeoGebra, fíjense, si bien yo he hecho esta gráfica, poniendo en la entrada, también hay la forma, miren, aquí le doy clic en el punto le doy clic acá, y puedo ir graficando puntos, ¿sí? En el eje coordenado, por ejemplo, voy a hacer una recta, ¿no? Y bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces ahí están los puntos que estoy definiendo y cada punto son pares ordenados. Ahora, esta recta, por ejemplo, la puedo alinear con esta herramientita, ¿no? Eso significa que voy a tratar de que se alineen a los puntos y ahí estoy armando una recta, ¿sí? Entonces, es esa la razón por la cual cuando hablamos de funciones hablamos de pares ordenados, porque cada uno representa un punto que seguramente es parte de la gráfica, ¿ya? Vamos otra vez al otro lado. Ok, y ahora ya estamos por terminar el día de hoy, es un poco teórico esto. Entonces, estas, por ejemplo, las pudiéramos graficar. Acá dice, tenemos un y igual a un medio x cuadrado más 4x menos 3, ¿no? Parece una función cuadrática, ¿no? Pero bueno, dice, como el dominio de esta función son todos los reales o de menos infinito a más infinito, se está diciendo que el dominio son todos los números que están en el plano en el eje cartesiano, de menos infinito a más infinito, significa todos, ¿ya? Entonces, no conviene tabular uno por uno porque serían muchas décimas. Entonces dice, tomaré solamente algunos para la muestra y realizar la interpretación gráfica. Aquí vemos la tablita de valores que se ha armado para X y Y. Como vemos que podía desde el menos infinito, prefirió tomar desde menos 8, es decir, que su punto de partida en este ejercicio ha sido el menos 8. A partir de menos 8 ha empezado a bajar menos 4, menos 2, 0, 4. Es decir, no tiene realmente, no está bajando de uno en uno, sino que ha tomado, como dice acá en el ejemplo, algunos puntos. No todos, ha tomado algunos puntos. Y para cada uno de ellos ha reemplazado acá en la expresión el X para obtener el valor de Y. Si yo pongo en X el valor del 8 negativo, yo voy a tener un Y de menos 3. Vamos a probar con el 0 para revisarlo. Si X vale 0, toda esta expresión se va a hacer 0, más 4 por 0 va a hacerse 0, entonces el Y va a quedar en menos 3, y justamente aquí dice que cuando X vale 0, Y vale menos 3. Entonces, vamos a asumir de que la tabulación está correcta, ¿no? Bueno, si ya esto está tabulado, tendríamos que ir ahora al eje coordenado, ¿no? Para poder graficar esta tablita, ¿listo? Y poder hacer la interpretación gráfica del mismo. Acá vemos que se puede hacer esto también a mano, simplemente agarras el eje coordenado en X, que es la horizontal, y Y la vertical, y haces separación de uno en uno, ¿sí? De uno en uno, y empiezas a dibujar estos puntos. Primero, así como lo hice yo en GeoGebra, primero los puntos, menos 8, menos 3, voy al 8 negativo en X, ¿sí? Y el 3 negativo en Y, fíjate que acá lo puedo ir marcando, los puntos que he ido encontrando, ahí está, 1, menos 4 en X, entonces sigo buscando negativos en X, está por acá,
y en Y dice 11 negativo. Entonces, miren, hago como que unos puntos suspensivos sobre X y unos puntos suspensivos sobre Y, cosa que en el punto donde se encuentra es el que yo me interesa porque se está graficando en el plano cartesiano. Otro punto, el 0 para X y menos 3 para Y, en X tomo el 0 y el Y es negativo. Miren esto que interesante, en X es 0, pero en Y es menos 3. Entonces, ¿dónde intersecta? Ahí, ¿sí? 0 en X y Y negativo de 3. Y bueno, se pueden ir graficando más puntos. Se entiende que cuanto más puntos tengas por acá, tu gráfica va a estar más definida y no vas a tener problemas en decidir o definir qué tipo es. En este caso me ha salido también como una especie de parábola, ¿no? Y curiosamente está a la mitad del eje de las X, ¿no? Y tiene parte de las Y, pero está más hacia la negativa, pero la pregunta otra vez va a ser la misma. ¿Es o no es función esta gráfica? ¿Es función o no? Si yo hago muchas líneas verticales paralelas a Y, ¿sí? ¿Será que alguna de esas líneas verticales toca el gráfico de la parábola en 2 puntos? ¿Sí o no? No, No es No, función. no tocan 2 veces. Eso significa que sí es función. es una No, función. es una función, ¿sí? Ahora, las funciones son también de algunos tipos, por si acaso. ¿Ya? Todavía no estamos hablando de los tipos de funciones que existen. ¿Se acuerdan cuando vimos relaciones? Las relaciones también eran de algunos tipos, ¿verdad? Que eran en función a las propiedades que cumplían. Pero las funciones también tienen algunos tipos. En general, esto sí es una función, pero todavía no hemos definido qué tipo de función es. ¿Ya? No lo hemos hecho. Como es función, es relación también, y por ahora es todo el concepto que sabemos. ¿Ok? Entonces, no toca 2 veces ninguna vertical que hagas paralela al eje Y a la gráfica, ¿no? O sea, cualquier vertical que grafiques paralelo al eje Y sobre este eje coordenado, ninguna de esas rectas que grafiques va a topar a la gráfica en más de un punto. Entonces, es una función. ¿Ok? Bien. Entonces ahora nos tocaría ver las propiedades y con eso pues el día de hoy ya hemos concluido la definición de lo que es una función, que hemos definido el concepto de la función, hemos definido el concepto del dominio, del rango, hemos corregido unos errorcitos en las diapositivas que yo los voy a corregir para subirlos a la plataforma otra vez. Eran errores involuntarios, de unos menos por ahí, ¿ya? Hemos visto un poquito que la gráfica de la función me ayuda, ¿no es cierto?, también a sacar algunos conceptos o deducir algunas cosas de manera sencilla, ¿ya? Entonces, qué es el dominio y qué es el rango, hay que tenerlos claros. Me parece que la interpretación de que el dominio es igual al conjunto A y que el rango está incluido en el conjunto B es una buena forma de recordar cómo es una función. Ahora también la gráfica del diagrama sagital, ¿no? Entonces cuando ustedes piensen en lo que es una función, es probable que lo más recomendable es que recuerden que jamás nunca debe suceder que está con azul. Quiere decir que alguno de lo que está acá le corresponde a 2 en el otro conjunto. Eso no puede suceder. Si sucede esto, esto no es función, ¿sí? No lo sería para nosotros. Le vamos a poner clarito. Hemos recordado un poquito también lo que son las expresiones algebraicas, el hecho de que podemos reemplazar el valor de la variable independiente X y podemos conseguir el valor de Y e ir armando tablas de valores que representan puntos de la función en el plano coordenado y cada uno de esos puntos en realidad es un par ordenado en el cual el primer componente es el X y el segundo componente es el Y.
Recordemos que el primer componente X es el dominio de la función y el segundo componente Y está marcando parte del recorrido de la función, ¿ya? Entonces, con esos conceptos, la siguiente clase vamos a empezar a ver lo que son tipos de funciones ahora. ¿Listo? Tipos de funciones, y ahí ya vamos a discutir sobre esos 3 tipos especiales de función que existen, y también les vamos a dar su definición gráfica, ¿no? En el fondo solamente son 3, ¿no? A diferencia de lo que vimos en relaciones, estas son más sencillitas, y el concepto está muy relacionado con lo que es el dominio y el contradominio o imagen de la función, ¿ya? Cuando decimos contradominio, estamos hablando de imagen o recorrido también de la función, ¿sí? Entonces, en algunos libros dicen recorrido, otros dicen contradominio, otros le dicen imagen, entonces hay que manejar como que los 3 conceptos, ¿no? Entonces, hasta aquí llegaríamos ahora. Voy a ver si hay alguna preguntita en el chat que no hubiera visto. Sí. Sobre las notas, sí. Me falta, Germán o Guzmán, me falta, y les dije que sí o sí el jueves le den una mirada a la plataforma, y el viernes yo voy a esclarecer algún ejercicio para que pues de una vez ya se las entregue, ya las notas finales, las notas del primer parcial. También ya le aclaré, ¿no, Guzmán? Cuando me habló sobre incluye el menor o igual que 1, aún no seguiría siendo función. ¿De cuál ejercicio? Guzmán, en el momento que hicimos este ejercicio, ¿te diste cuenta de la respuesta o prefieres que vuelva a aclarar? Porque me estás preguntando acá sobre un anterior, ¿sí? Puedo volver atrás, pero no estoy segura si te agarré clara la idea en ese momento. Me olvidé de... Ingrid, ¿me escucha? Sí, ¿Me escucha? sí, sí. Sí, ya le pillé ya en esa operación. Mientras lo explicaba, lo asimilé ya. Ah, ya, era eso entonces. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Nada. Bueno, entonces en la siguiente clase nos tocaría tocar lo que son las propiedades de las funciones, y para eso lo que vamos a hacer es empezar, por favor, la siguiente clase. Cuando yo empiece, ustedes tienen que recordar de que quiero resolver algunos ejercicios del examen para que ustedes vean, ¿ya? Para de repente ver los errores que han cometido. ¿Listo? Entonces me hacen acuerdo porque sus notas sí o sí ya van a estar en la plataforma para el día jueves. ¿Ok? Entonces con eso nos vemos el viernes para continuar con el tema de funciones. Vayan haciendo los ejercicios de autoevaluación, por favor. Tienen para hacer hasta 3 veces, después se les va a bloquear. Entonces la idea es hacer una vez, me equivoqué, intentar resolverlo fuera de línea, y cuando ya tenga solución correcta, pues ir y hacerlo bien, ¿no? Todos deberían tener 10 en esos ejercicios de autoevaluación, porque el objetivo es de que hagan la práctica hasta que ya les comprenden, ¿ya? Nos vemos entonces la próxima clase. Pasen buenas tardes. Hasta luego. ¿Qué te Hasta luego. Chao, chao.